Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Si lo has visto por redes, ya sabes que vamos a hacer el Cadillac solitario. ¿Quién no ha escuchado esa canción de Loquillo en algún momento y se ha sentido alguna vez en ese Cadillac solitario? Yo muchas veces, la verdad es que cuesta mucho que alguien me cuadre al 100% en mi vida y muchas veces me siento en ese Cadillac solitario, pero estoy súper contenta de que cada vez seamos más las que estemos ocupando el asiento de atrás y no nos sintamos tan solas en este viaje. Bueno, me enrollo mucho, pero lo que vamos a hacer es un chaleco que, como ves, es una monería. He intentado tomar la toma del total, pero es que me mide 90 centímetros, con lo cual son 180 en total y es prácticamente imposible. Pero lo que quiero que veas es cómo es la estructura, que tiene muy pocas costuras, que le he puesto este encajito final porque yo soy así de cursi, porque el gremio tira y es un encaje vintage súper bonito, pero que puedes usarlo o no, o hacerle tú un remate. A mí sí me encantan los encajes. Vamos entonces a ver cómo hacer este chaleco Cadillac solitario. En realidad es como si hiciéramos un kimono, ¿vale? Te explicaré cómo hacerlo, compuesto de 8 filas, pero sí que te aconsejo que mires el vídeo hasta el final, porque estas 8 filas varían en el momento en el que hacemos la separación de los frontales. Es decir, se teje de una sola pieza espalda y frontales, pero luego hay una variación en la secuencia de las 8 filas para que la parte central nos quede con la puntada de abalorio, ¿vale? Que queda así como ves, tan bonito en lo que es la abertura de cuello y no debemos hacer ningún arreglo más adicional. Entonces aprenderemos a hacer estas 8 puntadas y también aprenderemos a hacerlo en diferentes medidas. Te explicaré los múltiplos, te explicaré cómo adaptarlo en el largo, cómo tienes que hacer para cambiar la secuencia de esa puntada de 8 filas para que en el centro te quede el punto abalorio, en fin, todo, vamos por él. Bueno, pues para hacer este chaleco, que en realidad tiene la estructura de un kimono, lo tengo por aquí, bueno, entiende tú esto. Quiero que veas simplemente la estructura, ¿vale? La estructura es de una sola pieza que luego unimos y ya nos da la forma de chaleco. No tiene mayor dificultad. Entonces, son 8 filas, que este es el gráfico que tampoco vas a entender mucho porque es mi gráfico, pero bueno, te voy a explicar un poquito cómo se realizan estas 8 filas. Yo he trabajado con el hilo mercerizado de Ziman, que es un algodón mercerizado, es esta la textura. Te enseñaré también cómo lo he bloqueado. He trabajado con aguja de 3,5, pero en el tutorial lo voy a hacer con un hilo un poquito más grueso y con una aguja un poquito más gruesa también para que veas bien cómo se realizan las puntadas, porque si lo hago en 3,5 y en blanco sobre blanco lo vas a ver muy difícilmente. Yo he utilizado 4 ovillos para las medidas que te dejo por aquí escritas. 4 ovillos de 100 gramos. Te enseñaré cómo hacerlo más largo, más ancho, menos ancho, como siempre. Aunque esta talla que te voy a dar, o sea, esta medida que te voy a dar, el número de franjas a repetir es bastante estándar. Bueno, pues vamos con el paso a paso de lo que es la puntada en sí, que es la que se repite a lo largo del chaleco, pero presta atención porque hay variaciones al final y al inicio del chaleco, por tanto no siempre es exactamente igual la secuencia y hay que verla hasta el final para entenderlo. Vamos pues ahora, yo voy a coger este hilo más gruesecito para enseñarte cómo se empieza y cómo se realiza la puntada. Vas a coger el hilo que te parezca, que tú quieras. Evidentemente es un trabajo de verano, aconsejable siempre algodón, lino, bambú, fibras naturales. Pues si tienes algún acrílico pues que sea suave también podrías utilizarlo. Entonces, el múltiplo de esta puntada es un múltiplo de 8 más 6. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hacer cadenas de 8 en 8 y al final, cuando tengamos el largo que necesitamos, añadir 6 cadenas más. Esto es un múltiplo de 8 más 6. Para la muestra he hecho 39 puntos. 8 por 4, he hecho 4 veces 8, 32, más 6, 38 puntos. Entonces, este número de cadenas inicial es el largo que tú quieres por la mitad, es decir, luego esto va a ir doblado así, esto será el frontal y esto será la espalda. Con lo cual, si tú quieres un kimono de 60 centímetros, pues vas a tener que hacer 120 centímetros en total, 60 centímetros de alto del hombro abajo.
vas a tener que hacer 120 centímetros. ¿Cómo saber el número de cadenas? Yo te aconsejo que hagas una pequeña muestra, como la que estoy haciendo yo ahora, y lo midas, ¿vale? Entonces luego se hace una regla de 3 simple. Si en 38 cadenas he tenido X centímetros, porque tú puedes variar según tu hilo o según tu tensión, ¿cuántas cadenas necesitaré para tener X centímetros, que son los que yo quiero en total? Pero ten en cuenta que estamos trabajando toda la pieza de nuestro chaleco. Pues empezamos. La fila número 1 es súper sencilla, es una fila de puntos altos. 3 cadenas. Y estas 3 cadenas van a ocupar el primer punto. Por tanto, nos vamos a ir a trabajar al 1, 2, 3, 4, al quinto desde la aguja y simplemente vamos a hacer puntos altos en todos y cada uno de los puntos que nos vienen. Un punto básico y se realiza cogiendo hilo, entramos, tenemos 3, paso por 2 y paso por 2, ¿vale? Entonces al final de esta fila puedes contar que tengas los mismos puntos que el número de cadenas iniciaste. La número 1, aunque ten en cuenta que no todo el rato es exactamente igual, aunque casi siempre es el mismo patrón, pero hay una pequeña diferenciación, por tanto te aconsejo que veas el vídeo bien hasta el final. Entonces, hemos hecho la fila número 1, toda de puntos altos, vamos a la fila número 2, en la que levantamos 3 cadenas, que son nuestro primer punto alto, más una cadena adicional, que es una cadena de separación. Estas 3 cadenas significan un punto alto, ocupan este primer punto de aquí. La cadena de separación ocupará este de aquí, por tanto nos iremos a trabajar al tercero. ¿Y qué haremos? Vamos a hacer un punto avalorio, vamos a entrar en ese tercer punto, vamos a hacer un punto alto. En el tercer punto hacemos un punto alto, así es como se hace un punto avalorio. Cogemos hilo ahora, fíjate. Estás así, giras un poquito así la labor. Y rodeamos este punto alto. Así. Cojo el hilo y lo paso. Es como un punto puff, pero rodeando la vareta. ¿Ves? Que cojo, la rodeo, cojo el hilo y paso. Y lo vamos a hacer por 3 veces. Ahora cogemos el hilo y atravesamos por todas. Y ajustamos con una cadenita. Esto es un punto avalorio. Si no lo has hecho nunca, verás que es sencillo de realizar. Un poquito cómo va quedando el punto avalorio. Queda muy bonito. Entonces lo vamos a hacer nuevamente. Aquí hemos hecho el inicio y estoy haciendo todo el rato exactamente lo mismo. Y lo mismo es que cuando acabo de hacer mi punto avalorio, cojo hilo, salto un punto, en el siguiente hago un punto alto. Así. Entonces giramos nuestra labor de esta manera y rodeamos así, como si fuera un punto puff, el punto alto. Entonces, ahora ajustamos con una cadena. Te he dicho antes, creo, haz una cadena más, pero esto yo sé porque trabajé con un hilo muy fino. Pruébalo y si ves que, por ejemplo, aquí, ves que ya me queda encima, no necesito hacer una cadena adicional. Aquí ya directamente salto un punto y hago mi punto alto. Entonces, cada vez que acabamos un punto avalorio, saltamos un punto y en el siguiente hacemos lo mismo. Punto alto, rodeado de esta manera, ¿ves? Rodeando así el punto alto, se forma el punto avalorio. Entonces, ajustamos y como ves, no me hace falta hacer una cadena más. Yo ya, si salto este punto aquí, el punto ya me queda equilibrado, ¿vale? Quizás si trabajas con un hilo más fino necesitarás hacer esa cadena adicional, pero yo creo que con la cadena de cierre ya es suficiente. Bueno, pues así trabajamos la fila número 2. Como ves es punto avalorio, que cierro, cojo hilo, salto un punto, en el siguiente punto alto, sobre el que vuelvo a hacer otro punto avalorio. Y así hasta que llegamos al final. Bien, si eres principiante y no lo ves muy claro, yo siempre te lo digo, aquí en la tercera cadenita siempre deberías colocar un marcador, ¿vale? Porque fíjate cómo acabamos, que el último punto avalorio lo hacemos en el penúltimo punto. Y ahora aquí nos queda, ¿ves? Este punto de aquí.
Quizás si eres principiante esto te lo puedes saltar, entonces lo ideal siempre es que coloques un marcador aquí, ¿vale? En el final, para que veas claro que este es el último punto y aquí no hay cadena, no hay punto de separación, sino que el último punto nos va a quedar así, punto avalorio pegadito a un punto alto, ¿vale? Pues esta es la fila número 2, quiero que la veas aquí en el chaleco. Hemos hecho la fila número 1 toda de puntos altos y la fila número 2 toda de puntos avalorios, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente fila o fila número 3. Fila número 3 vamos a seguir trabajando en punto alto, con lo cual vamos a volver a hacer 3 cadenas de subida. Y ahora aquí vamos a hacer, ¿ves esta vareta que nos queda aquí? Este punto alto sobre el que hemos hecho el punto, pues ahí vamos a realizar otro punto alto. Entonces, vamos a fijarnos, aquí en el final no hemos dejado ningún punto de separación. Por tanto, simplemente cojo hilo y me voy al avalorio. Fíjate que el punto avalorio conforma como estos dos puntos de aquí. Este es el de cierre y este es el del punto. Yo entro por aquí y ahí hago un punto alto. En este caso no he hecho una cadena de separación porque no he acabado con una cadena de separación, pero a partir de ahora sí que haré una cadena de separación que corresponde a esta de aquí y cogiendo hilo me voy encima del punto avalorio aquí y hago otro punto alto, ¿vale? Así, cadena. Este hilo es que es bastante, tiene bastante hebra. Si eres principiante, no te aconsejo estos hilos así, para empezar. Aquí, ¿ves? Encima, estoy exagerando mucho para que lo veas, pero encima del punto avalorio, ahí, para que nos quede bien centradito, hacemos otro punto alto y todo el rato igual. Cadena de separación, busco mi punto avalorio, ya lo verás que luego te sales sin mirar y haces el punto alto. ¿Bien? Así nos queda este enrejado de cadena, salta un punto, punto alto sobre el punto avalorio. Nos queda la fila y al final, ves que aquí tienes un punto, pues entonces sí debes hacer una cadena y acabar con un punto alto sobre la tercera cadenita o punto de subida. La siguiente fila es una fila sencilla, pero que es importante para contar nuestros puntos, ¿vale? Es de puntos bajos. Levantamos una cadena para podernos mover mejor y aquí en el primer punto hacemos un punto bajo. Entonces vamos a ir haciendo punto bajo sobre cada uno de los puntos. Aquí tengo un espacio, pues 2, 1, 2. Aquí tengo un punto alto, 3. Aquí tengo un punto de espacio, 4. Aquí tengo un punto alto, 5. Aquí 6, ¿vale? Es muy sencillo, pero sí que es cierto que esta fila es importante para contar. Debemos tener el mismo múltiplo, el mismo número con el que hemos partido, porque siempre debemos respetar ese múltiplo de 8 más 6, ¿vale? Entonces, pues sobre cada punto bajo, y ves, fíjate que aquí no hicimos punto cadena de separación, por tanto, este es mi punto número 38 y contándolo siempre voy a tener certeza de que esto me va a quedar perfectamente recto. Vamos a ir a la fila siguiente, que es la fila en la que iniciamos el cruzado tan bonito del punto. Y que no te asustes si no lo has hecho nunca porque es muy fácil. La número 5 en la que vamos a hacer estos puntos cruzados de aquí, vamos a trabajar en punto alto doble. Por tanto, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas de subida. 4. Ahora lazamos doble. Eso quiere decir, no cojo una vez, sino que cojo 2 veces hilo en la aguja y me voy a trabajar al cuarto punto, pero atención, esto es importante, contando este punto de aquí, ¿vale? No lo salto, lo cuento. 1, 2, 3 al cuarto. 1, 2, 3 al cuarto. Ahí entro y hago mi punto alto doble. Un punto alto doble es pasar por 2 y por 2. Bien, vamos a repetirlo, no te preocupes. Entonces, ahora volvemos a coger hilo doble, 1 y 2. Y nos vamos al punto siguiente, el que está justamente al lado hacia la izquierda. Es decir, siguiendo la secuencia normal. Y trabajamos el punto alto doble. Paso por 2 y paso por 2. Bien, entonces aquí nos han quedado 2 puntos libres. Lazo doble. Me voy primero, fíjate, vengo por detrás, por aquí detrás. Ta, ta. Y aparezco aquí en el primer punto. Este no, este lo trabajaré después. En el primer punto, o sea, el más alejado,
Y ahí, ¿ves? Simplemente entro de igual manera y hago mi punto alto doble. Aquí, si quieres, puedes coger así para separar, ¿ves? Si separas esta parte de la otra, es más sencillo trabajarlo. Ahí lo tengo. Vuelvo al lazar doble y ya solo me queda un punto libre, es este de aquí, ¿ves? He trabajado primero este, después este. Ahora me he ido al último y ahora me voy al que me queda libre. Lazo doble y ves, si quieres hacer así, puedes hacerlo para verlo sobre todo al principio, si no lo ves muy claro. Este es el punto que nos queda libre. Entonces trabajaré este que me queda libre, ¿ves? Vengo por detrás, no hago así, porque si no entonces chafo la cruz, sino que vengo por detrás. Y ahí, ves que mi aguja está por aquí, entro, cojo el hilo y trabajo el punto alto doble. Puedes ayudarte así un poco con el dedo y así se forma nuestra primera cruz del trabajo en esta fila. No te preocupes porque lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacer ahora a continuación 2 cadenas. Cogemos hilo, saltamos un punto en base y en el siguiente hacemos un punto alto y otro punto alto. Nuevamente cogemos y hacemos 2 cadenas. Y nuevamente al cuarto punto, lazo doble. Cuento esta vez desde aquí. No cuento este de aquí, como hemos hecho al principio, esto es importante. No desde aquí, sino desde aquí, ¿vale? Desde el primer punto libre. A partir de ahora hago 1, 2, 3 en el cuarto punto. Entro y hago mi punto alto doble. Lazo doble. Me voy al siguiente en la secuencia normal que haríamos a la hora de tejer. Lazo doble. Me voy, fíjate, aquí tenemos un punto de separación. Aquí debemos dejar otro, para que lo visualices bien. Debemos trabajar pues estos dos, no este. Por tanto, lazo doble y primero me voy a este de aquí. De los 3 que me quedan, el del medio. Y ahí trabajo mi punto alto doble. De igual manera, ¿vale? Te puedes ayudar un poquito así para que lo veas. Lo estoy forzando mucho para que lo veas claro, porque luego ya se hace casi sin pensar. Pero ves que es un punto alto doble, solamente que no lo vengo por aquí, sino que vengo por aquí detrás. Y ahora hago el último que me queda. Listo, vamos a volverlo a hacer, que quizás esta es la parte un poquito más compleja. 2 cadenas, saltan un punto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente otro punto alto. 2 cadenas, lazo doble y cuento 1, 2, 3, en el cuarto hago mi punto alto doble, lazo doble, en el siguiente mi punto alto doble, lazo doble y me voy de los 3 al del centro, ¿vale? Porque este lo debo dejar libre, el del centro. Hay una pequeña diferencia entre cómo empezamos y cómo seguimos después toda la puntada a lo largo del chaleco. Eso es lo que quiero que veas un poco claro. Como te lo quiero mostrar, me cuesta un poco más porque te quiero enseñar cómo lo hago, ¿vale? Pero verás que después, una vez aprendas a cogerlo así, es muy sencillo. Ya no tienes que estar pensando. Sí que al ser un punto alto doble, quizá pues con la mano te tengas que ayudar. Volvemos a hacer lo mismo. 2 cadenas. Salto un punto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente otro punto alto, 2 cadenas, lazo doble, 1, 2, 3 al cuarto, vuelvo a hacer un punto alto doble, lazo doble, en el siguiente un punto alto doble, lazo doble, al centro, de los 3 el del centro, punto alto doble, ¿ves? Ayúdate un poquito así. De esta manera separas el punto alto doble del resto porque está como detrás, así. Y listo, tu punto cruzado. Y volvemos a repetir 2 cadenas. Salto un punto en el siguiente, punto alto. En el siguiente, punto alto. ¿Vale?
esta es la secuencia. Volvemos a hacer 2 cadenas y llegaríamos ya al final, en mi caso aquí porque es la muestra más pequeñita, pero sí que te aconsejo que en este caso hagas una pequeña muestrecita para ver cómo te va quedando a ti. Entonces, 1, 2, 3 al cuarto, ahí, hago exactamente, perdona, no he lazado doble, lazo doble, hago exactamente lo mismo, hago mi punto cruzado, hago mis últimos puntos, me quedará aquí un punto que hacer, y es el que voy a hacer ahora, en punto alto doble. Ahí. Así. Listo. Esta es la primera parte de nuestro punto cruzado, que es este de aquí, que después bloqueado queda súper bonito. ¿Vale? Hemos hecho esta parte de aquí. Vamos a ver cómo continuamos. La número 6, vamos a volver a hacer puntos bajos. Levantamos, por tanto, una cadena para poder girar. Y en el primer punto hacemos un punto bajo. En el primer punto quiere decir aquí, encima del punto alto. Entonces, aquí vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que conforman el cruce. ¿Ves que el cruce está compuesto de 4 puntos? Pues aquí hago 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora me encuentro aquí esta especie de arco que hemos formado. Y lo que hacemos aquí para saltar hacia el otro cruce es simplemente 5 cadenas, 3, 4 y 5 cadenas. Me encuentro nuevamente con el punto cruzado, que se compone de 4 puntos. Entro y los trabajo en forma de punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Me encuentro con el puente. Para llegar allí simplemente hago 5 cadenitas. Y así hasta llegar. Aquí he hecho mis últimos 4 puntos bajos y sobre la cadena de subida del punto alto doble primero hago mi último punto bajo. ¿Vale? Esto nos queda ahora así, como que está formado este arquito, pero todavía no está trabajado. Entonces en la siguiente fila, o fila número, si no me equivoco, voy a mirar la chuleta, la 7, estamos casi acabando. Levantamos nuevamente 4 cadenas que significan un punto alto doble. Giramos labor y vamos a volver a hacer lo mismo, pero ahora tenemos como más fácil porque ya está trabajada la trencita. Entonces, lazamos doble. Aquí, fíjate, no vamos a contar, sino que vamos a ir directamente a la trenza. Es que es 1, sí contamos, pero no ya desde aquí, sino aquí tengo 1, 2, 3 y 4 puntos que conforman mi trencita. Puedes hacer así y los ves claros. Entonces, te vas primero aquí, que de hecho, si te fijas, es lo mismo que hicimos, el 1, 2, 3, el cuarto, cuando hicimos el inicio. Pero bueno, ahora se ve más claro, es este de aquí, y ahí hacemos el punto alto doble. Lazo doble y al siguiente, igual que hicimos en la otra fila de punto cruzado. Pero ahora yo creo que, bueno, al menos mi percepción se ve más sencillo. Lazo doble y ¿a cuál me voy? Al que está más lejos. Por detrás. Detrás quiere decir que estoy trabajando es ahí detrás. Lo mismo que hicimos en la anterior fila de puntos cruzados. Y lazo doble y al último que me queda libre. ¿Ves? Aquí. Entonces aquí ves, hemos hecho punto cruzado sobre punto cruzado, que eso es lo que da este efecto tan bonito en el chaleco. ¿Qué hacemos cuando llegamos a la cadena de 5? Vamos a hacer lo mismo que aquí. Vamos a hacer 2 cadenas y en el centro vamos a hacer 2 puntos altos. Así. Es lo mismo que hicimos aquí, ¿eh? La fila es exactamente igual. 2 cadenas, lazo doble. De estos de aquí me voy al penúltimo. Primero trabajo el penúltimo. Después trabajo el último de esos puntos cruzados. Lazo doble por detrás, trabajo el primero y finalmente hago el que me queda libre. Realmente es exactamente igual que la fila cruzada que hicimos en un inicio. Ahí. Pero bueno, ahora yo lo veo más sencillo porque ya está como montado, ¿no? Como hecha la
la figura. Y aquí pues lo mismo, 2 cadenas y en el centro de este puente de 5, 2 puntos altos, 2 cadenas. Y así trabajamos hasta el final. Fíjate, ya se forma el dibujo que luego al bloquearlo queda súper bonito, y luego esto además se ve así, se ve de esta manera en vertical. Bueno, pues voy a trabajar de esta manera la última fila cruzada. He hecho simplemente en esta fila lo mismo que hicimos en esta de aquí, y acabaremos haciendo un punto alto doble sobre el último punto que nos viene. Entonces la siguiente fila, que es la fila número 8, es de puntos bajos nuevamente para devolver nuevamente la linealidad y los múltiplos. Es importante estas filas de puntos bajos. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos cadena para poder girar y vamos a ir trabajando punto bajo sobre punto bajo. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque aquí tenemos como más puntos. Vamos a aprender a cerrar esta secuencia. En el primer punto, que es este de aquí, lo trabajamos y contamos, ¿eh? Es importante contar para ver qué estamos haciendo, luego ya lo interiorizamos mejor. 1, aquí tengo 4, lo vemos claro, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Que llegamos aquí, al espacio este de aquí. ¿Qué hacemos? En este espacio hacemos un punto, por tanto, 6. Aquí 1 sobre cada punto, sobre el punto, 8. Pues yo voy contando y te lo aconsejo que vayas contando para ver cómo lo vas haciendo. Y aquí, aunque hay 2 cadenas, solo hacemos 1. Por tanto, aquí ya tengo 9 puntos. 10, 11, aquí 1 sobre cada punto, 13, 14. Este puedes hacerlo así o así si quieres que te quede más cerradito. En el espacio 15, 16 y 17. Es realmente un punto sobre cada punto, lo único que aquí hay 2 cadenas y solo hacemos un punto, ¿vale? Y esta fila de cierre es interesante porque, bueno, pues en ella contamos los puntos, y en este patrón sí que es cierto que hay que contarlos porque el múltiplo es importante, porque he combinado 2 puntadas diferentes. Y las que me conocéis por Instagram, si aún no me conoces en Instagram, me puedes encontrar como Quereres Tejer. También me encuentras en Facebook como Quereres Tejer, y además tenemos un grupo que se llama Creaciones Quereres Tejer. Te dejo los enlaces a todo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que puedas entrar directamente. Y bueno, pues allí nos vamos enseñando los trabajos y demás. Y os expliqué que este chaleco lo estuve haciendo en un viaje, el último viaje que hice a Francia, y lo hice en el coche sin contar bien, y como me equivoqué en los múltiplos tuve que deshacer. Entonces por eso os insisto mucho en que bueno, que hay que contar, porque es importante que al llegar al final de esta fila vuelvas a tener ese múltiplo de 8 más 6 con el que iniciaste. Fíjate que aquí siempre tenemos el punto, que es el punto que quizá a los principiantes se escapa, pero ahí lo tenemos. Aquí habríamos acabado nuestra secuencia, pero ahora vamos con las consideraciones de este chaleco. Fíjate que este chaleco lo hemos empezado aquí, ¿vale? Esto es como si fuera esto de aquí. Hemos empezado aquí, y aquí es que es súper largo, no te lo puedo enseñar entero, pero bueno, llega hasta el final, ¿vale? Esto sería luego doblarlo por la mitad, espalda y frontal. Entonces, consideraciones. Para hacerlo a tu medida, primero haz esta pequeña muestrecita, que además te va a ir muy bien para poder aprender un poco la puntada antes de liarte a hacer 200 o las cadenas que tú quieras según el largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a medir, ¿vale? Vamos a medir el ancho. En este caso, a mí me da un ancho de, fíjate, más o menos 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, siempre que hemos aprendido ya tienes vídeos en el canal de cómo hacer este tipo de cálculos, pero bueno, hemos aprendido siempre que debemos tomar nuestro contorno de pecho siempre por la parte central de nuestro busto, ¿bien? Y ese contorno de pecho es el mínimo al que debemos llegar para hacernos una prenda. Pero en el caso de este chaleco, nuevamente, vamos a buscar una prenda que nos quede holgada, es decir, que ya al trabajar la pieza no quede pegado, ceñido al cuerpo, sino que nos forme él solo la manga. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos una 90 de pecho,
no vamos a hacer hasta tener 90 centímetros de espalda, sino que ampliaremos mínimo hasta tener 100 para que nos quede esa caída, la manga caída, manga murciélago entre medio, ¿vale? Manga caída, para mí es la más moderna. Yo las mangas de sisa ahí pegaditas pues las veo obsoletas. Entonces, si tenemos una 90 más o menos, vamos a buscar como si tuviéramos una 100. Si tenemos una 100, vamos a buscar como si tuviéramos una 110, 120. Depende si lo quieres más caído o menos caído. Pero nunca te quedes hacia la medida exacta de tu pecho, porque entonces te va a quedar un chaleco cogido así a la altura del cuerpo, y no es el efecto de este chaleco, que busca un poquito de entre kimono y chaleco. Entonces, fíjate, imagínate que yo aquí, bueno, ya la hemos medido, tú tomas tu muestra, me ha medido pues 10 centímetros, vale. Pues yo voy a necesitar, tengo una 100, 105, 110, voy a coger hasta una 120, para que me quede luego la manga bien caída, hasta 120 centímetros, ¿vale? Pero eso corresponde al contorno total, por tanto esto lo debemos dividir entre 2. Es decir, voy a necesitar una espalda de 60 centímetros. Si con una muestra de mi patrón obtengo 10, haciendo 6, esto es una regla de 3 simple, 6 veces este patrón, voy a tener esos 60 que necesito para hacer el ancho de mi espalda. ¿Por qué 60? Porque es que aunque tengamos una 120, eso es el contorno, pero el contorno siempre hay que dividirlo entre 2, ¿vale? Entonces yo, como lo he hecho bastante grandecito, pues lo he hecho de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí que es cierto que mi muestra con el hilo de 3 era un poquito más estrecho que 10 centímetros, ¿eh? Pero bueno, más o menos el estándar, yo creo que si lo haces con un hilo de 3, 4, va a ser ese. Si eres muy delgadita y quieres más, es más estrecha, yo creo que el estándar también sería hacerlo de 4. En ese caso, dejarías 2 libres para el cuello, y en el caso de que hagas como yo 6, también vas a dejar estos 2 libres para el cuello. ¿Qué quiere decir dejar de estos 2 libres? Pues que hemos empezado trabajando, ¿ves? Como esta es la muestra, hemos hecho esto. Y ahora volveríamos a repetir, ¿vale? Volveríamos a hacer fila 1, fila 2, fila 3, ¿vale? Hasta tener 2 veces esta secuencia, 2 veces. Bien, en ese momento pararíamos y haríamos solamente el trabajo en la parte de detrás. Y aquí está donde están las consideraciones de este chaleco. En primer lugar, vamos a necesitar un múltiplo de 8 más 6, como sabes, tanto en espalda como en frontal. Entonces aquí hay que tener en cuenta las consideraciones que te decía de este chaleco. Nosotros hemos trabajado, si has hecho como yo, es mi múltiplo, 226 cadenas, de arriba a abajo. Y aquí nos vamos a detener. ¿En qué fila nos detenemos? Ahora lo verás después cuando te lo enseñe en el gráfico. Nos detenemos en la fila 2, la fila de abalorios, ¿vale? No nos detenemos, o sea, no hacemos fila 1, fila 8, fila 1, fila 8 y ahí paramos, sino hacemos fila 1 a fila 8, fila 1 a fila 8 y después fila 1 y fila 2. Es en esa fila número 2 o de abalorios en la que hacemos la separación. Entonces, si yo divido el total de mis cadenas entre 2, me da un impar, o sea, no me da un múltiplo de 8 más 6. 246 entre 2 son 123, ¿vale? Entonces me tengo que intentar aproximar. Si es mejor siempre por debajo. 118 sí que es un múltiplo de 8 más 6. Si no te quieres complicar, simplemente toma esas 2 medidas. 246 de largo total y 118 en el momento en el que nos detenemos. Si sabes hacer los cálculos, lo único que tienes que hacer es, a la hora de dividir, buscar que la parte de la espalda sea un múltiplo de 8 más 6. En este caso, 246, si lo divido justo en la mitad, no me da un múltiplo de 8 más 6. Sí, al contrario, 118 sí que se acerca a esa mitad, a esos 123 que sería la mitad exacta, y sí que es un múltiplo de 8 más 6. Esto es importante porque ahora vamos a trabajar 2 franjas en las que solo vamos a hacer la espalda. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos trabajando tal y como te he enseñado, la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos la fila 1 y la fila 2, pero en este caso aquí pararemos en el punto número 118.
Es decir, que ya lo tengo cosido, pero para que lo veas. Cuando hacemos la separación, hemos empezado aquí, hemos hecho una fila, dos filas. Dos filas quiero decir dos franjas, de la fila 1 a la fila 8. Y luego he hecho la fila 1 y la fila 2, la de avalorios. Aquí me detengo en el punto 118 para que me cuadre bien la secuencia. Y después ya retomaré y volveré a coger hasta tener el total de mis puntos, que son en total 246. Entonces, hacemos la fila 1 a la fila 8. Repetimos, en caso de que estés haciendo la talla pequeña, solo harás una franja, pero es muy chiquitita. Repetimos la fila 1 a la fila 8 y después la fila 1 y la fila 2. ¿Ves? Trabajando solamente la espalda y retomando después en la fila nuevamente de avalorios, para que en la parte frontal ya tengamos el dibujo hecho, porque esta puntada ya el nombre lo dice, fila de avalorios. Es una puntada muy vistosa, muy bonita, que no necesita más ornamentación. Así que esa es la consideración que tiene este chaleco, el saber dividir bien en el momento de llegar a la mitad. Yo he dejado, como sabes, cuando decimos franjas es fila 1 o fila 8. He hecho 2 franjas para cada frontal, 6 franjas para la espalda. Vamos a verlo aquí. Aquí he venido trabajando la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Esto lo he hecho con las 246 cadenas de arriba abajo. Y luego nuevamente, cuando he acabado otra vez la secuencia, he hecho la fila 1 y la fila 2 o fila de avalorios. ¿Ves? Antes de separar la espalda. Pero he hecho esa separación en la fila de avalorios. En esa fila de avalorios número 2 es donde he separado y he dejado 118 cadenas, que es lo que me ayuda a que pueda seguir haciendo el mismo trabajo, y he vuelto a realizar 2 franjas más para la espalda sin trabajar los frontales. Una vez trabajadas 2 franjas más, es decir, de la fila 1 a la 8, vuelvo a tomar espalda y frontal. Fíjate que estoy en la fila 2 nuevamente. Ya he hecho las 2 filas, las 2 franjas de la espalda y he trabajado 118 puntos para la espalda. Y ahora cojo un poco de hilo, del mismo hilo con el que estoy trabajando. Es que he dejado en espera, aquí dejo en espera el hilo con el que, o sea, el ovillo con el que estoy haciendo la labor, lo dejo en espera y cojo un trocito de hilo. ¿Y qué hago aquí? Voy contando de 118 cadena, hasta que tenga otra vez los 246 puntos con los que partí. Por tanto, volveré a tener mi múltiplo de 8 más 6. Creo que se comprende bastante bien, ¿eh? He hecho 2 filas centrales en las cuales he hecho mi secuencia de la 1 a la 8, pero parando y volviendo a coger, como ves ahora, en la fila de avalorios. Y para volver a coger en la fila de avalorios, lo único que he hecho es coger un trocito de hilo, montar de los 118 puntos que dejé cuando hice la separación los restantes hasta tener nuevamente los 246. Aquí corto y dejo mi cadena en espera para poder reiniciar mi trabajo. Es decir, lo único que voy a hacer ahora, estoy en la fila número 2, como ves, la de avalorios. Como ya he cogido y con un hilo, con el mismo hilo, he hecho una cadena hasta tener el total con el que inicié, ahora voy a seguir con mi secuencia en mi fila 2 o fila de avalorios. Esta es la forma como retomamos. ¿Ves? Aquí hago mi avalorio, cadena y salto un punto en el siguiente punto alto con avalorio. Esta es la consideración más a tener en cuenta. Hay otra más hacia el final, pero como ves es eso, que es fila número 1 a la 8, pero tanto en el momento de separar como en el momento de retomar, que es esta parte de aquí y la que te he mostrado ahora, lo hacemos en la fila 2 o fila de avalorios a fin de que el frontal nos quede igual. La siguiente consideración o modificación de este patrón de 8 filas es al final. Nosotros vamos haciendo fila 1, fila 8, fila 1, fila 8, con esa consideración que te he dicho en el momento de partir la espalda de los frontales. Es decir, fila 1, fila 8, por 2 veces si es una talla amplia como la mía, por una vez, dejando 2 espacios en el centro si es una talla más pequeña, eso tienes que ir midiendo. Y en el central, tal como he explicado, hacemos la separación en la fila 2, es decir, empezamos el patrón y en la fila 2 separamos. Pero ¿qué tenemos que hacer al final? Tenemos que acabar en la fila de puntos altos. Esa es la última consideración a tener en cuenta. ¿Para qué? Para que la espalda y el frontal, una vez los juntemos para unirlos y coserlos, nos queden en puntos altos. Nuevamente las dos partes. ¿Vale? Y de esta forma va a ser mucho más sencillo costurar y además va a quedar mucho más bonito. Es decir,
Una vez ya has hecho la separación y has vuelto a retomar los 246 puntos, vas a volver a hacer tu secuencia de arriba a abajo, igual que te expliqué. La fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso empezarás en la 3 porque habrás acabado en la fila de avalorios, ¿vale? Entonces ahora es 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero fíjate, no acabamos aquí en la fila 8 porque nos quedaría distante, nos quedaría diferente, sino que acabamos en la fila 1. Es decir, una vez tengas todas las partes que tú precises para tu ancho, no acabas en la fila 8, sino que acabas en la fila número 1 o de puntos altos. A este efecto lo que conseguimos es que la pieza acabe y empiece igual, con puntos altos. Y eso hace mucho más sencillo cuando la doblamos el costurarla, ¿vale? Tenemos los mismos puntos a un lado que al otro, pero si hemos empezado con puntos altos y acabamos con la fila número 8 que no es de puntos altos, pues no nos va a quedar igual. Entonces colocarás marcadores para ubicar bien el ancho de tu manga, que en este caso son chalecos bohemios, que siempre es mejor que quede bastante anchito, y cosemos. Yo la forma de coser ya sabes que suelo utilizar muchísimo la de punto deslizado, y más en este trabajo que además lo voy a dejar a vista, ¿vale? Este es la puntilla que yo he cosido después en el final de mi pieza, pero eso, bueno, a elegir. Lo que te voy a mostrar, puedes colocarle tú luego si quieres otro tipo de acabado, eso es a tu gusto. Como costuro yo normalmente, pues cuando ya he puesto el marcador, que esa es la abertura que quiero para mi manga, cuento cuántos puntos dejo para mi manga, cuántos puntos dejo en un lado, porque luego tengo que dejar los mismos en el otro. Y voy cosiendo a punto raso, es decir, cojo punto interno de cada una de las partes, hebra interna de cada una de las partes, y un tip que te puedo dar es que cojas una aguja por encima. Por ejemplo, yo aquí cogí una aguja de 5. Eso te va a asegurar que no vas a tensar el punto raso, porque si tensamos el punto raso la costura nos va a quedar fruncida. Y de esta forma, fíjate, es que queda súper bonito. A mí me encanta cómo queda la costura en punto raso. Bloqueo, otro tema interesante. Yo me compro este engomador que lo venden aquí en España en Mercadona. Vale 2 euros, huele a ropa limpia y es húmedo, no es nada, no es como Toque u otros aprestos que quedan muy rígidos. Simplemente abre un poquito las fibras y fíjate, con la plancha y un poquito de vapor y con las manos y un apresto que, como te digo, este de Mercadona a mí me encanta, sobre todo hace un olor súper rico y no apelmaza las piezas, voy dándole poquito a poco forma a mi trabajo, ¿ves? No plancho, sino que con vapor voy abriendo las hebras y con el apresto le voy dando la forma que deseo, ¿vale? Tan sencillo como una plancha y un apresto líquido. Yo te aconsejo mejor uno líquido que no uno en spray. Y así es como queda bloqueado. Pues ya está, una vez cosido le puedes colocar, si quieres, un remate final. Yo le echo con el mismo detalle final una bolsa a juego y bueno, me lo vas a enseñar, ¿no? Que espero que sí, que me lo enseñes, que me lo muestres por Instagram o por Facebook. Te dejo enlaces abajo a todas mis redes sociales. Compárteme el vídeo, dale like, coméntalo. Gracias por estar nuevamente conmigo, gracias por estar en este Cadillac solitario. Hasta pronto.